Muy buenas tardes. Pedimos a todos pasen a ocupar su asiento para dar inicio a esta segunda parte del primer día de actividades del 7º Congreso de Organismos Públicos Autónomos de México. La búsqueda de lo justo es una labor permanente de la humanidad. Se pretende conocer el significado trascendental, absoluto e histórico, y si este es acorde al concepto de legalidad y si ambos se amalgaman de forma tal que responda a lo filosóficamente aceptado. Es para mí un honor ceder el uso de la palabra al moderador Ricardo Rafael, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, para la presentación de la conferencia magistral y de la mesa de debate relativo a los rubros de justicia y legalidad. Muchas gracias por acompañarnos a esta mesa. Tenemos, desde luego, invitados de lujo para discutir quizá uno de los temas más controversiales de nuestra época. Así como en los años 80 y 90 tuvimos que aprender en este país una cultura intensa en materia económica y aprendimos a hablar de déficit y de inflación. Y en los años 90 nos tuvimos que volver a golpe de crisis especialistas en lo electoral y hablar de urnas y de observadores y de organismos imparciales, con bastante dolor, porque quizás este aprendizaje ha sido el más difícil y el más costoso en vidas. Esta década ha sido el aprendizaje de la justicia. Y todavía, me temo, los discursos se confunden fuertemente. Y antes de pedirle a Laura Magaloni que habla con su conferencia, quiero dejar sembrada una preocupación que a un servidor le dejó a su vez el procurador Chávez Chávez, este hombre de distinguida figura que vivió en Chihuahua y luego a nivel federal se distinguió como un gran abogado de un estado y luego de la nación. Este señor Chávez Chávez nos decía un grupo de periodistas a principios de 2010 que la tragedia del país era tal cuando llegó el gobierno de Felipe Calderón que era necesario que la autoridad entrara a operar para salvar a un cuerpo que se estaba desangrando. Cuando le preguntamos a qué se refería este grupo de periodistas, él nos respondió que en efecto el nivel de cooptación y de control que tenía el crimen organizado sobre las instituciones del país requerían que a toda velocidad la autoridad entrara a salvar ese cuerpo de la sangría que estaba viviendo. La pregunta obligada como periodista en ese momento fue: ¿e incluso era obligado violar derechos humanos? Y él respondió: desde luego que sí. Que está usted preguntando. Si se está muriendo el individuo, hay que hacer cualquier cosa para salvarlo, incluido violar derechos humanos. Quizá en esa expresión está buena parte de las confusiones que hoy enfrentamos. Y bueno, en primera instancia le pedimos a Ana Laura Magaloni, que quizá es una de las mujeres, de las inteligencias, de las conocedoras que con mayor énfasis, yo diría también con gran vitalidad, ha enfrentado este debate absurdo que algunos han querido distinguir entre justamente legalidad y justicia. Y luego pasaremos a la panel de esta tarde, donde estará don Santiago Corcuera, Luis Raúl González Pérez y don Emilio Álvarez y Casa, para seguir abordando esta discusión desde los ángulos y las experiencias que los tres tienen. Les voy a pedir a quienes nos acompañen en el auditorio que cualquier duda, cualquier reflexión que quisieran ustedes incorporar al panel de la tarde para que suman a la discusión sus observaciones, lo hagan a través de una serie de papeletas que se van a estar distribuyendo por el personal de apoyo. Ana Laura, sin más preámbulo, bienvenida, lo que tú prefieras, si quieres subir o hacerlo tú. Me voy a permitir leer rápidamente la semblanza de la doctora Ana Laura Magaloni Querpe.
Ella cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es doctora en la misma materia por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó también estudios especiales para los aspirantes a juez federal en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su experiencia laboral ha tenido muchísimo en el campo académico. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Investigación Docencia Económica en el CIDE, donde fue directora de la División de Estudios Jurídicos y fue también profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM. Ha realizado diversas investigaciones con las líneas de justicia, instituciones de procuración y ejecución de justicia, la Suprema Corte y justicia constitucional comparada, y tiene también amplia experiencia laboral en el campo del litigio, y también ha sido acreedora de innumerables reconocimientos en su trayectoria académica, como CONACYT, como Ford, para efectuar acciones de investigación. Con ustedes, Ana Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación. Es un honor para mí dirigirme a este auditorio. Y me gustaría empezar esta ponencia con una historia personal. Hace algunos meses me invitaron a un seminario en Colombia, donde habíamos 12 expertos en temas de procuración de justicia, con la pregunta de por qué los ministerios públicos en América Latina han perdido capacidad investigativa en delitos complejos. Todos teníamos una misma pauta, un mismo conjunto de preguntas que teníamos que ir respondiendo para ver similitudes y diferencias sobre metodologías y dinámicas de trabajo en las agencias del Ministerio Público. Muchos de los que estábamos ahí optamos por analizar el delito de homicidio. ¿Cuál es la capacidad investigativa de los ministerios públicos para dar resultados exitosos en materia de homicidios? Pues para mi sorpresa, muchos de los problemas que yo había detectado en la agencia especializada en el Distrito Federal se repetían innumerablemente en todos los países. O sea, llegan tarde a la escena del crimen, hay una pésima coordinación entre el Ministerio Público y la policía, los servicios periciales son poco confiables, no están recabando de forma inmediata en las primeras 48 horas la evidencia, etcétera, etcétera. Pero para mi gran sorpresa, cuando me doy cuenta de los indicadores, de a qué resultados llevaba todo este desastre en las agencias del Ministerio Público, en Ecuador, frente al 100% de homicidios, tienen éxitos a sentencias condenatorias en 1%. Es decir, de cada 100 homicidios, solamente uno se resuelve. En Colombia, 4%. De cada 100 homicidios, solo 4 se resuelven. En Brasil, 20%. En México, Distrito Federal, 40%. Ups, pensé. ¿Estamos bien? ¿Qué significa este 40%? ¿De qué está hecho este número? ¿Cómo es posible que teniendo problemas tan similares nosotros tengamos una efectividad tan alta? A mi mente vinieron inmediatamente casos que todos conocemos, como el de Antonio Zúñiga, el presunto culpable, o de Sergio Dorantes, y los miles de expedientes que por mi labor profesional he tenido que leer, donde realmente siempre tengo la duda. No me queda claro quién es culpable y quién es inocente dentro de este procedimiento. Para mis colegas de América Latina estaba claro. Me decían, a México le falta dar una batalla previa, le falta dar la batalla por la justicia. Es una batalla por la calidad del juicio, por la calidad de la evidencia, de los argumentos, de la historia, por la capacidad de hacer creíbles las instituciones y la forma de determinar quién es culpable e inocente. Desde entonces ha venido a mi mente como una especie de mantra que se repite una y otra vez: México no ha dado la batalla por la justicia. ¿En qué consiste esta batalla? ¿De qué están hechas nuestras resistencias? ¿Cómo entendemos la justicia en un país con tantas historias de terror, con tantos homicidios, desaparecidos, decapitados? ¿Por dónde empezar? Quiero utilizar este espacio para señalar algunos de los que creo que son algunos de los componentes centrales de esta batalla por la justicia. Lo primero que me gustaría decir es que la batalla por la justicia se contrapone
con el discurso maniqueo y vengativo que ha caracterizado a nuestra sangrienta guerra contra el crimen organizado. En el paradigma vigente, que ha echado raíces en el imaginario colectivo, la sociedad mexicana se organiza y se divide en dos bandos: las víctimas contra los victimarios, los buenos contra los malos, los seres inhumanos, perversos y crueles versus los seres humanos, pacíficos y asustados. El objetivo de todo esto es deshumanizar al delincuente, hacerlo completamente distinto a nosotros, pero no solamente distinto, sino inferior. No hay posibilidad de sentir compasión o empatía. Ello le da al Estado una especie de cheque en blanco para detener, arraigar, torturar y matar si es necesario. Esto es una estrategia de guerra. Lo que exigimos es venganza, que paguen por lo que han hecho. No queremos justicia. Recuerdo una historia que me contó un alto funcionario de la Procuraduría General de la República en el Gabinete de Seguridad. Alguien de la PGR reclamaba a las Fuerzas Armadas que los detenidos que les ponen a disposición llegan dopados y que 2 días después ya no pueden moverse de los golpes recibidos. No hay forma que dentro de este paradigma podamos hablar de justicia, de debido proceso, de presunción de inocencia, de los derechos del acusado, de la reforma al sistema de procuración y impartición de justicia. Los bandos están definidos a priori. No se necesita el juicio. ¿Para qué las pruebas? ¿Para qué los argumentos? Ya sabemos quién es quién. Por eso es una estrategia de guerra. La batalla por la justicia debe comenzar por destruir este paradigma maniqueo. Tenemos que comenzar con el ABC de los derechos humanos. La dignidad como un atributo de todos, los delincuentes incluidos, la libertad como presupuesto de la democracia, la igualdad como único vehículo posible para articular una ciudadanía y incentivar la cooperación entre nosotros. En el centro de todo esto, me parece que la lucha por la justicia debe ser la lucha contra la arbitrariedad del sistema, como único mecanismo posible para que estas instituciones, el Ministerio Público, la defensa, el juez, la policía, para que esas instituciones sean capaces de proveer justicia. No sé cómo reducir la tasa de homicidios y de secuestros, pero sí sé que es posible reducir la violencia que el Estado emplea en la persecución criminal. Eso es medible y estoy segura que reduciría en una forma importante la violencia que vivimos. Trazar una línea que divida al Estado de los delincuentes, no por el bando que ocupan, sino por los métodos que utilizan. Para el Estado, es decir, los policías, los ministerios públicos, el juez, ellos son aplicadores de la ley. Sus herramientas son las pruebas, los argumentos, las razones. Estos son los únicos basamentos sobre los que pueden construir su legitimidad y la confianza ciudadana. ¿En qué consiste la batalla por la justicia? Bueno, yo la resumo así. Desmontemos cada uno de los asideros del sistema de persecución criminal autoritario. Ese debería de ser la brújula. Y ahí me gustaría hacer una pausa y contarles algo de lo que ha sido mi trabajo de campo en agencias del Ministerio Público y juzgados. Cuando yo llego a una agencia del Ministerio Público, pues mucho tiempo observando qué pasa dentro de las agencias, entrevisto víctimas, entrevisto acusados, entrevisto policías, ministerios públicos. Y un día me di cuenta que era muy extraño entrar a ese lugar y darme cuenta que todo estaba de cabeza, que realmente nada de lo que pasaba ahí adentro hacía mucho sentido y que quizá esa era la pregunta más importante de la investigación, porque todos actúan como si esto hiciera sentido y en realidad esto es una locura, esto no le sirve a nadie. Y yo ahí es donde pensé que algo se me había escapado. Y empecé a hacer estudios sobre para qué sirvió el sistema de persecución criminal durante los años del autoritarismo. Mi hipótesis es que lo que vemos hoy en las agencias es reflejo de esa historia. Son burocracias que han mantenido sus inercias,
sus formas de operar, sus métodos de trabajo, en contextos políticos y sociales completamente distintos. Entonces, ¿cuál es la historia de este sistema de persecución criminal? Este sistema no se creó ni fue diseñado para servir al ciudadano. En los años del autoritarismo, la procuración de justicia sirvió sobre todo para ser una amenaza creíble a los detractores del poder. Ello exigía altísimas dosis de arbitrariedad y de discrecionalidad. Ese sistema funcionó bajo tres premisas. Una policía judicial, lo que llamamos detectives, los que investigan, que era una pieza central. Era la pieza central del sistema. Tenía vínculos con la delincuencia, hacía pactos con ella, pero al mismo tiempo tenía posibilidad de mantenerla en regla. Cuando había que resolver un asunto, tenía una especie de cheque en blanco para incomunicar a cualquier detenido o testigo y extraerle la información con cualquier método. Eso era la investigación criminal en México. El Ministerio Público, un funcionario, un abogado, lo necesitábamos para darle forma legal a la ilegalidad. Y entonces se dedicaban a construir un expediente lleno de papeles, de diligencias, de peritajes, de declaraciones, todas realmente irrelevantes, pero que pretendían aparentar que se había investigado profesionalmente o legalmente el crimen. Y finalmente el papel del juez era cerrar los ojos a la arbitrariedad. Se dedicaba a ratificar cualquier acusación y, por supuesto, no podía hacer otra cosa si quería mantener su puesto. Este sistema operó con dos presupuestos: una enorme centralización del poder y una baja incidencia delictiva. Años después, estas dos condiciones desaparecieron y hoy hay una alta incidencia delictiva y una bajísima centralización del poder. Y con esas características, ese viejo policía que mantenía vínculos con la delincuencia, pero que al mismo tiempo mantenía disciplina con el procurador y podía mantener ciertos acuerdos con la delincuencia, hoy opera en forma autónoma. No hay mercado ilegal, por lo menos que yo conozca en la Ciudad de México o en el Estado de México, que no tengan al mando o cooperación de algún policía judicial. Los policías judiciales siguen administrando los mercados ilegales, pero ya no le obedecen al procurador. El mercado de la impunidad se balcanizó y por eso se abarató, se hizo más fácil, digamos. El Ministerio Público, ese Ministerio Público que se dedicaba a anexar diligencias, continúa anexando diligencias. Ese es su trabajo. Si yo entrevistas al Ministerio Público, le dices cuál es tu trabajo, integrar las diligencias a la averiguación previa. ¿Qué se trata de eso? Pues integrar un conjunto de pruebas que consideran que deben de tener todo tipo de robos o todo tipo de homicidios, un catálogo fijo que hacen un checklist y las van solicitando y las van anexando. Nunca es construir una historia del caso, mucho menos es dar argumentos y pruebas, es armar un expediente. Y al juez, hasta la fecha, le cuesta muchísimo trabajo poder establecer algún límite a la policía o al Ministerio Público. La tasa de sentencias condenatorias en México es del 85%. Es muy fácil, muy difícil que a través de un juez un acusado pueda salir libre. El método de trabajo sigue siendo la arbitrariedad. La arbitrariedad es el eje cuando uno entra a una agencia del Ministerio Público. En el viejo sistema, como ya dije, el Ministerio Público inventó esta cosa de anexar diligencias para ocultar la arbitrariedad. Yo creo que ahora la arbitrariedad es porque no ha desarrollado métodos profesionales de investigaciones robustas y necesita incomunicar a los detenidos para tener mediana capacidad de consignar un asunto. Como en el viejo régimen, los policías siguen siendo los que golpean. En una encuesta que levantamos cada 3 años, la población en reclusión en el CIDE, con muestra representativa en el Estado de México y en el DF, consistentemente, durante los 3 años que hemos levantado esta encuesta, 1 de cada 4 detenidos, 40% de los detenidos fueron humillados, golpeados, lastimados o amenazados por un policía judicial. Es en la fase de detención, justamente entre la patrulla y el Ministerio Público, donde sucede todo tipo de arbitrariedades y donde te puedes ir si tienes dinero. Ahí se hacen los arreglos y los acuerdos.
Cuando entras con el Ministerio Público ya no hay golpes ni amenazas, lo que hay es una profunda incomunicación. En esta misma encuesta del CIDE, cuando se les pregunta a los internos, y también consistentemente 2002, 2005, 2009, no le explicaron la diferencia entre la fase de juicio y la recusación al 90%, no le informaron de su derecho a no declarar al 70%, no le informaron de su derecho a hacer una llamada telefónica al 70%. No estuvo presente su abogado o su persona de confianza cuando rindió su declaración 50% y se declaró culpable 30%. El único, y finalmente tenemos a los jueces que condenan. 85% de las sentencias siguen siendo condenatorias y no hay ningún control de la detención. Nadie se va porque la detención del policía fue arbitraria, eso ya no lo controla el juez. Y al final del camino, pues lo más probable es que te enfrentes con una sentencia condenatoria. Yo creo que la única forma posible de resolver la enorme debilidad que tiene el Estado mexicano en la persecución criminal es desmontar de raíz cada uno de los asideros que hacen posible que el sistema de procuración de justicia funcione así. Hay que desmontar de raíz el método de trabajo autoritario. Hay que permitir que surjan los frenos y contrapesos propios de un sistema penal profesional. El freno de contrapeso más importante que tiene la policía es el fiscal y el juez. Frente al fiscal está el juez, el defensor. Hay un sistema donde unos y a otros se ponen límites y que eso profesionaliza y robustece las instituciones. Tendría varias ideas de cómo hacerle, pero creo que estamos años luz de empezar a preguntarnos cómo. Todavía creo que seguimos atorados en cuándo. Una y otra vez me pregunto, ¿por qué nadie quiere esta reforma? ¿Cuáles son las resistencias profundas a implementar una reforma seria al sistema de procuración e impartición de justicia? Como ha sostenido Luis Rubio, la transición democrática en México no sustituyó a las viejas estructuras sobre las que se organizaba el antiguo régimen. Estas estructuras tienen a grupos de interés que las sustentan. ¿Quiénes son los que sustentan esta persecución criminal autoritaria? Creo que tenemos a dos grandes grupos de interés. Primero, los gobernadores y los ejecutivos. Se ancla una buena parte del poder estatal y del poder federal en la capacidad de manipular la persecución criminal, de manipularla a favor de tus intereses. Todos hemos visto casos paradigmáticos. Aquí en Puebla, el caso de Mario Marín y la periodista Lidia Cacho. En el Estado de México, el caso de Atenco. En el nivel federal, el caso de la guardería ABC. En el caso de Oaxaca, pues el gobernador Ulises Ruiz. Una y otra vez podemos ver qué significa para los procuradores, para los gobernadores y los ejecutivos tener una procuraduría al servicio de sus intereses. Me dirán que son tres casos los que les interesarán. Una institución profesional tiene que mantenerse completa ajena de la injerencia de los políticos. Eso es lo que la hace potente, eso es lo que te hace atraer a la mejor gente, eso es lo que genera entusiasmo y vigor en una institución. Si no es eso lo que atrae, es lo que tenemos. Pues, primero que nada, yo creo que tenemos aquí que hacer un acuerdo político fundamental que no ha surgido, que es que saquen la mano del sistema los políticos. Si no sacan las manos del sistema los políticos, no vamos a tener la reforma que necesitamos. Y la segunda, y esa la debería entender un poco después, es que la procuración de justicia también es una pieza clave en la resolución de conflictos civiles por parte de la élite. Dado que la justicia civil tarda 4 años y tienes a un procurador que puede tener altas dosis de manipulación, muy rápido el incumplimiento de un contrato se convierte en un asunto penal. Y eso son millones de pesos. Bajo la amenaza de irte a la cárcel, posiblemente pagas más rápido que esperarte 4 años a la justicia civil. Y eso hace que tampoco haya una élite particularmente interesada en tener una procuraduría autónoma de los intereses económicos y sujeta, ¿no?, a posibles manipulaciones.
Yo creo que la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia es una reforma que tiene la capacidad de simbrar el sistema político. Rompe con privilegios, con viejos privilegios e importantísimos. Saber quién se va a la cárcel y quién no es un enorme poder. Y por eso, de ese tamaño, es el reto. La lucha por los derechos civiles casi siempre se detonan en los eslabones más débiles de la arquitectura social. El componente central de esta lucha casi siempre ha sido la lucha por la inclusión, por el verdadero pluralismo social, por la construcción de un suelo básico de igualdad entre ciudadanos. Yo sí veo en México a un grupo excluido, claramente excluido, frente al cual hay un sinnúmero de prejuicios y desprecio. Son los acusados, los detenidos, los internos que habitan las cárceles. Me parece que la batalla por los derechos humanos, y así que pongan algunos, no les gusta oír esto, pero que dar la batalla por la justicia, dar la batalla por los derechos humanos, implica presuponerlos inocentes a todos ellos antes del juicio y darles por lo menos el derecho a un juicio justo. Gracias. La intervención que Ana Laura Magaloni ha hecho permite trazar un marco de discusión interesante para este panel. Sería muy difícil resumir todos los puntos abordados, pero sí me voy a atrever a dejar 4 preguntas derivadas de sus reflexiones para que quienes nos acompañan en el panel pudieran reaccionar a ellas y desde luego con ello reaccionar a los planteamientos de Ana Laura. En primera instancia, de manera muy elegante, Ana Laura no hizo la crítica directa al debate de coyuntura lanzado por las autoridades federales de este debate, y sin embargo todos los argumentos que dio hacen esa crítica por sí mismo. Quizá voy a banalizar con la primera pregunta, pero necesito hacerla de esta manera para darme a entender. El día de ayer, el presidente Felipe Calderón volvió a insistir, por vez número 10 o 15 en los últimos 2 meses, que en realidad no existe una estrategia alternativa para enfrentar los problemas de seguridad que tiene nuestro país. Y que si él escucha otras propuestas, todas estas tienen que ver con profundizar sobre la misma estrategia que él ha establecido. Me veo obligado a colocar en esta mesa la pregunta: ¿es esto cierto? ¿No hay otra estrategia posible? Y en realidad lo que convive con este argumento es una idea, planteaba yo al principio, donde pareciera que seguridad, justicia y legalidad son 3 conceptos que, dada la emergencia, permanecen divorciados. No se consideran como parte de un mismo mínimo vital, lo llamaba el ministro Silva Mesa. Esa pregunta la primera que quiero dejar. ¿Cabría imaginar una estrategia distinta a partir de las reflexiones que ha hecho Ana Laura y del debate que estamos teniendo? ¿Y cuánto de esa estrategia tendría que revisarse a la luz del paradigma garantista, concretamente de la defensa de los derechos humanos? Segundo, tiene que ver con lo que ella ha llamado las razones políticas de la justicia y de la seguridad. Creo que ella lo ha planteado aquí muy bien y lo ha planteado muchas veces en otros espacios. El problema es que el Ministerio Público, incluso los tribunales, fueron construidos en la historia mexicana para un ejercicio injusto de las leyes. Y en ese sentido, mientras la política, la mala política, no deje de impregnar este ejercicio de la justicia, será muy difícil resolver digamos, estos niveles de impunidad en los que se está viviendo.
Ana ya planteaba algunas soluciones para retirar las manos de la política o de la mala política. Yo quisiera que abundaran en ese tema. Y luego, a partir de esa lógica, a mí me importa mucho, y sobre todo porque están presentes, que pudieran ayudarnos a distinguir y luego armonizar lo que se llama derecho de la víctima y derecho del procesado. Porque a la luz de algunos casos que ya mencionaban a Laura, y yo citaría el caso Cassés recientemente, hay una discusión seria en donde se dice, bueno, pero es que ¿dónde están los derechos de la víctima? Como si exigir que los derechos de quien está frente a un proceso penal se cumplan fuese en contra de las víctimas. Entonces me interesa mucho, y sobre todo a la luz digamos, de las nuevas medidas legislativas que están tratando justamente de abordar los derechos de la víctima con mayor puntualidad. Le voy a pedir a Rosa María que sea ella quien dé la currícula de nuestros tres panelistas, y a partir de eso le daría primero la palabra a Santiago, luego a Luis y después a Emilio, hasta por 3 minutos para que reaccionaran a estos temas. Aquí dice hasta por 3 minutos, y yo ando medio laxo hoy, pero no mucho. Y les recuerdo, si tienen alguna opinión, observación que quisieran hacer llegar a la mesa para luego recuperarla, este es el momento de empezar a mandar las tarjetas. Bueno, pues muchos ya los conocen, pero no hay que olvidar. Y van a participar con nosotros en esta reflexión, primeramente el maestro Emilio Álvarez y Casarungoria. Él es maestro en Ciencias Sociales por Flaxo, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un diplomado también en Comunicación y Política de la Universidad Iberoamericana. Ha realizado importantes actividades académicas en estas universidades, públicas y privadas, y también ha sido desde hace muchos años experto consultor y asesor en temas de comunicación popular, civil, participación ciudadana, y fue fundador de Alianza Cívica. Ha tenido una destacada labor también en CENCOS como coordinador del área de comunicación y derechos humanos. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el cargo que ocupó hasta septiembre de 2009, y durante su gestión promovió una cultura de los derechos humanos y consolidó a la Comisión como un órgano autónomo. Actualmente es activo promotor del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad de nuestro país. Y bueno, en su gestión surgió estos congresos, tratando de buscar cómo ejercer la autonomía. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. También está con nosotros Santiago Corcuera Cabezut. Él obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó la maestría también en Derecho por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en donde ha sido profesor visitante. En su experiencia profesional se ha desempeñado en importantes cargos en el tema de derechos humanos. Fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, designado por la Asamblea Legislativa. Y en la Universidad Iberoamericana fue impulsor del programa de derechos humanos, del que más tarde también fue su coordinador. Ha sido también coordinador de la maestría de la misma materia en esta universidad, y pues es un conocedor del tema, y yo creo que sus reflexiones nos van a ser de mucha utilidad. También ha sido autor de muchos artículos especializados en la materia. Y por último, el maestro Luis Raúl González Pérez. Él es actualmente el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también imparte cátedra en la Facultad de Derecho, de donde es egresado. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España fue participante en el curso interdisciplinario en Derechos Humanos, Justicia y Seguridad en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Cuenta con un importante número de publicaciones en revistas especializadas y de divulgación en temas como derechos humanos, ombudsman, libertad de expresión, sobre los cuales ha impartido diversidad de conferencias. Es coautor de libros como Autonomía Universitaria, Universidad Pública, el Autogobierno Universitario y Tópicos de Derechos Universitarios. Es miembro también de diversas asociaciones en el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan secretario administrativo de Investigaciones Jurídicas, subdirector de la Dirección General de Personal y director de Personal y secretario general administrativo. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades en esta institución, como director de Administración, secretario técnico del Consejo, segundo visitador, primer visitador, director general de Asuntos Indígenas y director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
civiles de derechos humanos. Los dejo. Muchísimas gracias. Bien, pues ya los presentaron por luego sus cartas credenciales. Ahora escuchamos sus argumentos, que son tanto más importantes que su currículum. Comenzamos entonces, Santiago Cano. Usted, por favor. Bueno, pues en primer lugar, felicidades a Ana por una presentación desafiante, bien estructurada y pues poniendo el dedo en la llaga y cruzando las T's y poniéndole los puntos a las I's. Respecto a la primera pregunta, ¿qué acaso de veras no existe una estrategia alternativa de seguridad? Creo que esta pregunta no se la hizo el presidente Calderón cuando tomó la decisión. Cuando alguien le dijo, por usar esta analogía que a mí me gusta, que había un panal de abejas africanas adentro de la habitación, él inmediatamente dijo, pues traigan la metralleta, y le vació metralla a el panal de abejas. Sí se fregó a varias, pero infestó la habitación de las abejas africanas, y ya después de haberle dado de palos al avispero, se preguntan, ¿que no habrá habido otra alternativa? Y por supuesto que las había, por supuesto. Y para mí, una de las pruebas más claras de que había otra alternativa es que ahora, a fines del sexenio, nos presenta frente a los medios, con gran difusión, con bombo y platillo, que está presentándonos un protocolo de conducta de los agentes de las Fuerzas Armadas que indebidamente, esto lo digo yo indebidamente, están realizando labores de policía. Hasta 5 años después, le está diciendo a sus muchachos cómo se deben de comportar al hacer labores de policía. Es decir, no se deben de comportar como soldados si están haciendo labores de policía. Y luego además se quejan, hablando de justicia, de que después querramos que si hubo involucrado un civil en uno de los excesos en el uso de la fuerza de un efectivo del ejército, ese efectivo del ejército sea juzgado por un juez civil. Es decir, si un efectivo del ejército está realizando una labor de policía, no debería de importarle que en caso de que se le pase la mano en el uso de la fuerza, sea juzgado por el mismo juez que de otro modo juzgaría a un policía. No, pero ellos quieren su manto de impunidad. A mí me da francamente mucho coraje el intento de vernos la cara del proyecto de ley que mandó el presidente de la República de la creación de unos juzgados especializados pertenecientes al Poder Judicial Federal, pero que estarían integrados solamente por exmilitares. Porque con todo respeto digo, la toga no hace al juez, como tampoco el uniforme hace al policía. El soldado, vístase como se vista, soldado se queda. La prueba de que a estas alturas nos presenten un protocolo de conducta quiere decir que había otra alternativa, que se podía muy bien haber echado mano de agentes del ejército y después de haber sido debidamente entrenados en su actuación como policías, de acuerdo con el estricto respeto a los principios de proporcionalidad, legalidad, congruencia, necesidad en el uso de la fuerza, y acudir al uso de la fuerza y sobre todo al uso de las armas de fuego como un último recurso, que es como debe de pensar un policía. Si eso se lo está diciendo el señor presidente a sus muchachos al final de su sexenio, me pregunto por qué no se los dijo al principio. No se hubieran producido tantas pérdidas de vida. Llevamos cerca de 350,000 litros de sangre derramada en apenas 5 años, más de 60,000 muertos, no todos atribuidos a las fuerzas del orden, claro que no, pero
yo digo que sí, como decía Aristóteles, la causa de la causa es la causa de lo causado. Y la causa fue un uso desproporcionado, incongruente e innecesario del uso de la fuerza. Así que yo creo que sí había otra alternativa y que de todas maneras lo hay. Respecto de los otros dos puntos, rápidamente, desde luego, lo que dijo Ana, la independencia del Ministerio Público es fundamental, sobre todo por lo que se refiere a la persecución de los delitos cometidos por agentes del Estado. ¿Qué confianza nos da a la ciudadanía que el agente del Ministerio Público, la Procuraduría encargada de investigar y perseguir los delitos de las personas que son subalternas del mismo jefe? Ninguna. Fundamental la independencia de la institución del Ministerio Público, sobre todo para la persecución de delitos cometidos por agentes del Estado. Y respecto de la distinción entre derechos de las víctimas y derechos del procesado, simplemente decir que para que la víctima esté segura de que quien mató a su hijo o le robó su casa esté segura de que en efecto fue él y se sienta satisfecha de que se está castigando a quien la ofendió, es necesario el debido proceso, porque sin debido proceso no estaremos seguros de que quien está en el bote es en efecto el que mató al hijo de la que lo reclama. ¿Qué quiere la víctima encumbrada? Solamente que se meta al bote a alguien culpable o no, para satisfacer su odio y su sed de venganza. ¿Piensa esa persona con la cabeza o piensa con el estómago? Quien confunda los derechos, quien crea que los derechos del procesado son obvios, un obstáculo para los derechos de la víctima, está completamente equivocado. No está pensando con la cabeza, está pensando con el hígado. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que me hicieron los organizadores. Excelente exposición de Magaloni. Desmenuzó toda la problemática que coexiste alrededor de la justicia y el binomio que ya apuntaba nuestro moderador de la seguridad. A la primera interrogante, respecto de si había o no otra estrategia diferente a la mera reacción a través de implementar los elementos del ejército y los elementos policiales, yo aquí tengo una que se llama Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en democracia, que se lanzó desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que es perfectible, desde luego. No pretendió nunca la universidad que fuera la única, por eso se denomina elementos, porque lo que busca es aportar insumos para la construcción de esa política de Estado, pero esos insumos a partir de algunos ejes fundamentales: derribar la falsa dicotomía entre que a mayor seguridad, restricción de los derechos humanos. Falso. Al contrario, cualquier política de Estado que se precie de ser democrática tendrá que partir del respeto al régimen constitucional de los derechos humanos. Otra orientación básica es que se debe entender la seguridad y justicia a través de entenderla transversalmente, a través de la seguridad humana, y no solamente en el concepto ya superado de la seguridad pública a través de policías y ladrones. Desde luego, parte del hecho que ya lo apuntaba Santiago Corcuera, que hasta el final se viene a plantear un protocolo para el uso de la fuerza legítima. Un eje rector que esta propuesta menciona es la racionalización del uso de la fuerza. No se pretende inhibir que el Estado ejerza legítimamente la fuerza, sino por el contrario, que sea como la última apuesta, y por el contrario, que se atienda la primacía de la prevención sobre el control. Y por otro lado, que el fortalecimiento de la conducción de la política de seguridad, desde luego, esté en manos civiles.
Por otro lado, otro elemento que conlleva esta propuesta, insisto, si hay otras alternativas, es precisamente el que haya una máxima rendición de cuentas y transparencia. No nada más a nivel federal, hay que fortalecer también las instituciones al interior de las entidades federativas. Yo sintetizaría la respuesta diciendo, lo que se busca como objetivo, desde luego que es reducir la violencia, reducir las muertes y reducir las afectaciones al patrimonio. Pero, ¿dónde está la ecuación? Mientras la actual política que se ha señalado no ha dado los resultados que se esperaban, le apuesta al control y a la reacción, la propuesta que aquí se dijo desde la universidad a través de los expertos que discutieron estos temas es apostémosle a la prevención, a los sistemas de inteligencia, a instituciones que por cierto no ha salido la ley contra el lavado de dinero, que pueden dar más resultados, pegarle en donde le duele a las organizaciones criminales, que son los dineros. En esta misma propuesta se desprende precisamente la segunda respuesta que nos planteaba el señor moderador. Las razones políticas que muchas veces animan la actuación de las procuradurías. Y aquí lo que se plantea, y coincido totalmente con Santiago Corcuera, es la autonomía del Ministerio Público, pero fortalecida. O sea, una autonomía que no baste solamente en la modificación de la ley, que haya un consejo donde haya sobre todo participación ciudadana, donde haya participación de las instituciones de educación superior, de las organizaciones que sean. Hoy en día le toca el papel a la sociedad civil de jugar un contrapeso en diversas instituciones. Una de ellas es esta, la autonomía del Ministerio Público. Y también la falsa dicotomía sobre víctimas y procesados. Partamos de un hecho fundamental. El debido proceso es un derecho humano, es un derecho fundamental, y por otro lado está el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita de parte de las víctimas. Pero ambos derechos pueden coexistir y no puede uno pasar sobre el otro para pensar que entonces habrá justicia. Luis, gracias por la puntualidad de los tiempos. Le paso a Emilio Álvarez y Casa ahora el micrófono para su réplica. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Está haciendo muchísimo calor en Puebla, ¿no? Yo francamente sí me sorprendí. Pero bueno, esperamos que sea un calor también humano, cordial, de encuentro de una comunidad que se va reuniendo. Celebro que este sea el cierto encuentro. Agradezco la invitación a la presidenta de la entidad poblana de información y de los demás colegas que han estado pues muy pendientes y compartir la mesa con quien lo hago. Respecto a las reflexiones que nos ocupan, me parece que el presidente empezó al revés. Empezó con una acción que nadie entendió en términos de la legitimidad de la acción. De ahí se derivaron acciones de gobierno y como 3 años después, ya cuando los costes estaban arriba, ya cuando pasamos del discurso de se están matando entre ellos, hay víctimas a daños colaterales, cuando fue inocultable la dimensión, empezamos a sentar las bases para una política de Estado. Y todavía no terminamos. Lo que me preocupa es que a estas alturas el presidente diga que no hay otra solución. O sea, el mensaje es de un muy mal cierre en el sexenio. La afirmación es raya en lo inverosímil. El problema es que viene de quien viene. O sea, si una persona con menor responsabilidad de un cargo público me dijera no, aquí solo mis chicharrones y sin diversión, bueno, no hay bronca, ¿no? Discutimos en foro académico. Pero el que el presidente a estas alturas diga eso es una señal de preocupación de la cerrazón en el discurso y la interpretación de lo que ha pasado. Me parece más el intento de una legitimación de construcción o de interpretación de su sexenio que una auténtica posición en términos de debate. Y esa señal es preocupante. Yo, por supuesto, inclusive tomo como ese efecto lo que pasó con el fenómeno de las víctimas. No repito lo que dijo Ana Laura, que mucho acompaño y subrayo, pero hagan de cuenta que tenemos una casa que tiene una tubería extraordinariamente atrofiada, ¿no? El sistema de justicia es como una tubería muy mala, ¿no? El excusado se atora, el lavabo no funciona, prendes la llave de la regadera y se abre el jardín,
lo que tú quieras, ¿no? Vas a lavar los trastes y sale todo en la cocina, se huele mal, más o menos así está el aparato de justicia. Y a eso le pones un hidroneumático, ¿no? Es decir, la forma en que se decidió operar con las condiciones que teníamos metió precio tal que el desastre fue mayor. Entonces el proceso, el aparato de justicia se vio sometido a muchísima más presión. Los reclusorios son un desastre, las policías municipales y estatales son un desastre, ¿no? Pasamos de la omisión a la complicidad y de la complicidad a la sumisión. Hay lugares en este país donde no están tan controlados por la delincuencia que no han declarado su independencia nacional nada más porque no es su agenda, ¿no? Pero cobran impuestos, determinan quién pasa, quién no pasa, esas fuerzas paralelas del Estado hasta cuidan a las policías, ¿no? Es por mucho un absoluto desastre. Y en ese ánimo es justamente lo que pasa con las víctimas. Es por demás sintomático, ahora que sale la Ley General de Víctimas, el titular del Ejecutivo no presentó una iniciativa en la materia. Nos sentamos 2 veces con él en el Castillo de Chapultepec. Convenimos que ese tema era por demás crítico después de que le pusimos el neumático, ¿no? Recorrimos el país en caravanas y mostramos el profundo dolor y la deuda. Convenimos que ese tema era vital. Es más, el INACIPE preparó una iniciativa con las deficiencias o fortalezas que ustedes quieran y Gobernación la paró. Províctima preparó otra iniciativa con las deficiencias o fortalezas que quieran y no se presentó. Y es el mundo al revés, un movimiento social que no tiene facultad de iniciativa se sienta con los legisladores, se apoya con el abogado general de la UNAM, se apoya con organismos civiles expertos, INCIDE, el CCC, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción Académica, y acaba construyendo una iniciativa. Y el Congreso da la cara por el Estado sacando una Ley General de Víctimas. El mundo al revés. Vamos, por supuesto que celebro que exista esta ley con 3 ideas. La primera es el reconocimiento del Estado de que hay una deuda con las víctimas. La segunda es que al ser de aplicación general obligará entonces al gobierno federal, estados y municipios a empezar a coordinarse. Y la tercera es que sienta las bases para una política pública en la materia. Por supuesto, por supuestísimo, que la ley no es eficiente y suficiente en sí misma. Por supuesto que falta su implementación. Pero hombre, que saquemos una ley así, decía un experto que trajimos y que tiene experiencia en Colombia, su función es ustedes están adelantando a 10 años a lo que pasó en Colombia. Por supuesto que esa ley será perfectible, por supuesto que será mejorable, pero el hecho de que tengamos un instrumento de política pública que oriente el horizonte para que se reconozca el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, me parece un avance. Y articular las reformas constitucionales del 1, del 17 y del 20, hombre, mucho ayudará, ¿no? Muchas gracias. Voy a devolver la palabra a Laura Magaloni, por si ella quiere reaccionar a algunos de los comentarios hechos en la mesa, y pasaremos a una siguiente ronda donde las preguntas las han puesto ustedes. Es decir, algunos de los comentarios que me llegaron aquí los vamos ya a articular a manera de preguntas generales, en la espera también de obtener reacción de los 4 panelistas. Paso el micrófono. Yo nada más quería comentar, creo que la independencia del Ministerio Público no solo pasa por una autonomía de quien lo designa o del tipo de delitos que persigue. Creo que la independencia del Ministerio Público es la capacidad de construir una institución que tenga una mística propia y que sepa saber cuál es su papel y su función en la sociedad. Y eso no va a suceder mientras que queramos que también sirva a otros intereses, ¿no? Entonces, me preocupa que el debate se vaya a centrar en quién designa al procurador. Es más bien cómo construimos una institución que sea potente y que de verdad sea, y el Ministerio Público particularmente lo es, el defensor de los derechos de las víctimas, ¿no? Muchas gracias, Ana. Pues en efecto nos han llegado varias
preguntas aquí en la mesa, las agrupo y vuelvo a dejar 5 preguntas. Tengo que dejar claro, y ustedes responden las que quieran, no tengo por qué responder las 5, si no, no tendríamos tiempo suficiente. La pregunta obligada en estos tiempos es: ¿será prioridad para el próximo presidente o presidenta sacar al ejército de las calles? Suena un poco como a la promesa que se hiciera Obama de sacar al ejército de Afganistán. Ahora parece que la pregunta es un poco en México la misma, ¿no? ¿Tiene usted fecha? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Es prioridad? ¿O será muy difícil sacarlos? Segunda, una provocación bien hecha, es: dado el nivel de corrupción que tiene la plomería de la casa, en términos de Emilio, o las avispas del panal en la recámara, ¿estamos obligados en México a pactar con el crimen organizado? Una pregunta que se repite en la estructura de la Administración de Justicia en Puebla, pero en realidad se aplica al resto del país. A ver, el Ministerio Público y los defensores de oficio, los dos dependen del gobernador de Puebla. La primera pregunta interesante es: ¿está bien eso? Segunda, ¿cómo explicarse que en cada informe de gobierno, por un lado, se exalte la labor del Ministerio Público, que ha llevado no sé cuántos casos a la justicia, y luego del defensor de oficio, de otro lado, ha sacado tantos casos? Digamos, lo dejo tal como lo plantearon, y que nos ayudan a entender este asunto de las responsabilidades dentro del conjunto del sistema del proceso. Yo quiero añadir una última